Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Entonces, gratificación programada, doña Carmen. En el mes de enero puede ser un mes triste por el efecto de no estar de fiesta como en diciembre, de pensar en las deudas contraídas el mes anterior, de iniciar un nuevo año y quizás no ver que mágicamente han cambiado las cosas. Y de ahí quizás vino el incluir el día más triste del año, el Blue Monday, en el mes de enero. No lo sabemos. Pero esto me llevó a una reflexión entre la psicología y las finanzas. Muy similar a esa reflexión que sostuvimos Mari Mora, usted y yo. A veces no se sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia, si la psicología o las finanzas. Pero recuerdo que en diciembre Mari Mora hizo una reflexión muy interesante de que resaltaba de hacer énfasis en los propósitos. Y evidentemente que para alcanzar esos propósitos necesitamos definir metas, porque es lo que nos va a permitir alcanzar esos propósitos. Pero a veces nos enfocamos tanto en las metas que olvidamos los propósitos, es decir, que olvidamos qué era lo que queríamos. Quiero un mayor bienestar físico. Recuerdo que ella puso el ejemplo, una persona que ella recibió que quería tener un impacto en su salud y eso implicaba hacer ejercicio. Ella se había atrasado a hacer ejercicio de una forma específica, no lo pudo hacer y se sentía defraudada. Cuando se reunió con Mari Mora, Mari le dijo, pero ¿tú no has estado haciendo este otro tipo de ejercicio? Sí. Entonces, bueno, quizás la meta que tú tenías era hacer esta, hiciste esta otra y al final estás cumpliendo con tu propósito. Nunca podemos perder de vista el propósito, porque si no, entonces nos enfocamos tanto en la meta que los propósitos pueden cambiar. Entonces nos establecemos como propósito esto, tener larga vida, y para eso necesitamos comer bien, dormir suficiente, hacer ejercicios, entonces hay que comenzar a actuar al respecto. Nos establecemos como propósito tener vivienda propia, entonces para eso necesitamos ahorrar y actuar al respecto. ¿Y qué es lo que ocurre, doña Carmen? Que tenemos que ver la vida como un maratón de 42 kilómetros y no como una carrera de 400 metros. Un maratón de 42 kilómetros y no como una carrera de 400 metros. Porque ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Que hay que ver las consecuencias a largo plazo. No podemos ver los pequeños tramos, sino tener esa visión a largo plazo. Y eso permite también tener un sentido de la temporalidad también de las cosas. Y en muchas ocasiones se prefiere y elige justamente la gratificación o la recompensa inmediata en estos 400 metros. Vi un zapato que quiero, puedo pasar la tarjeta, me lo compro, puedo tener una gratificación inmediata emocional de tener los mismos zapatos que tienen los demás, y entonces esa gratificación inmediata pues significa placer. Muchos hablan de gratificación diferida, como es el opuesto a esta gratificación inmediata. Pero yo no. Yo hablo de gratificación programada, porque la gratificación diferida implica que la estás posponiendo para más adelante, pero no sabes para cuándo ni cómo. Y creo que hay que hablar de programarse, una gratificación programada. Hay que saber cuándo se debe realizar cada actividad y los factores que inciden para darle también certeza a la vida y reducir esa ansiedad y estrés. La gratificación inmediata puede ser un riesgo cuando lo que corresponde es una gratificación programada. Y voy a poner un ejemplo en las finanzas, con los intereses capitalizables de un certificado de depósito. Tú puedes esperar una gratificación inmediata al recibir intereses mensualmente por tener tus ahorros depositados en el banco, pero también tú debes estar abierto a la gratificación programada si viene acompañada de esa información adecuada que te revela que, óyeme, vas a tener una mayor rentabilidad si dejas esos intereses ahí y lo vas capitalizando para obtener mayores ganancias al vencimiento del certificado. Entonces, la gratificación programada toma el futuro en consideración. Y ya para la segunda parte de esto que tiene que ver con la gratificación programada, quiero hablar del malvavisco, del marshmallow. ¿Y qué tiene que ver esto con finanzas, doña Carmen? Me imagino que usted se preguntará, pero es que hay un psicólogo que se llama Walter Mitchell que realizó un experimento con malvaviscos. En pandemia, los videos de los padres haciendo este experimento con sus hijos se hicieron virales.
súper populares. No sé si la gente entendía qué es lo que había en el fondo, cuál era el objetivo de hacer ese ejercicio con los hijos. Pero lo interesante de esto es que este profesor, Walter Mitchell, realizó un experimento en los años 60, que concluyó en los años 80 con una investigación. Las mismas personas que vio en los 60 lo volvió a ver en los 80. ¿Y qué fue lo que hizo? Reunió un grupo de niños y niñas de 4 o 5 años a quien les ofreció un malvavisco inmediatamente, o que podía recibir 2 malvaviscos si esperaban solos, sentados, hasta un máximo de 20 minutos. Y ahí pauso, para que piensen qué ustedes hubiesen hecho, qué hubiesen hecho sus hijos, porque la verdad es que ¿quién no quiere tener más dulce? Quizás lo más lógico es esperar, pero lo tengo ahí mismo. Entonces, de parte de las conclusiones es que algunos, y de las conclusiones de esta investigación, lo primero que se vio fue que algunos, pues, prefirieron la gratificación inmediata y comerse este que tenía enfrente, y otros decidieron, pues, esperar a que regresara la investigadora y comerse 2. Lo que concluyó este profesor psicólogo en varios estudios posteriores es que aquellos niños que se autorregularon, cantando, pensando en otras cosas o quizás hasta evadiéndolo, o sea, durmiéndose, tuvieron mejor desempeño escolar, o sea, un mayor IQ, menor índice de obesidad y mayor inteligencia emocional. Él llegó a la conclusión que el autocontrol eleva la probabilidad de que a los niños les vaya bien en la escuela, de que sean prósperos en la adolescencia, de que puedan avanzar en la vida. Y otra conclusión es que el autocontrol es una habilidad cognitiva que puede enseñarse tanto a los niños como a los adultos. Y evidentemente, yo agrego a esto que hay otros factores sociales y económicos que influyen en esto, en esas personas y en las decisiones. Influye la educación y los valores que reciben, las necesidades básicas, si están satisfechas o no, si hay confianza en el futuro, si se entiende que volverá a recibir esa oportunidad, si vivió o no una época de escasez de productos por guerra o por crisis económica. Todo esto y algunos más inciden en ver la foto con poco zoom o con mucho zoom, es decir, verlo a corto plazo o verlo amplio. Este psicólogo austríaco decía que el autocontrol puede enseñarse, ¿verdad? Entonces, antes de fallecer, él pudo ver experiencias en Estados Unidos con escuelas públicas autónomas, se llaman KEEP, Knowledge is Power Programs, que enseñan a los niños de escasos recursos en Estados Unidos a desarrollar su parte académica, sin duda, pero a desarrollar habilidades, entre ellas el autocontrol, y enseñarles las implicaciones que tienen sus vidas a medida que crecen. Y ejemplos de esto que le ponen a los niños. Le preguntan, si tu meta es pasar de curso y terminar el colegio para poder tener un mejor futuro que lo que pudieron tener tus padres, y en la sala está tu hermano viendo televisión y tu familia distrayéndote, le preguntan a una niña, ¿qué haces? Y la niña responde, me voy a estudiar a mi cuarto para concentrarme. Entonces le enseñan a tener autocontrol y definir cuáles son esos elementos que debe de eliminar para que no la distraigan de ese maratón que está corriendo, de esa visión a largo plazo que es pasar de curso y terminar el colegio. Entonces, en general, las personas con ese autocontrol ven el maratón y no únicamente esos tramos de 400 metros. Y en esas escuelas KIT les enseñan a buscar soluciones pensando en el futuro, en los propósitos y asimismo en las finanzas. Si tu meta es que tu hijo vaya a una universidad fuera del país, comienza a ahorrar ahora. Tienes 10 años para lograrlo. Pero eso implica decirle que no a otras cosas. Y de verdad que ojalá que se desarrollen iniciativas como estas en las escuelas, en los colegios, porque algunos de los elementos que se consideran incluso en el tema de la alfabetización financiera, por parte de estudios incluso hechos por el Banco Mundial, está la actitud.
no solamente el conocimiento, sino la actitud hacia el dinero. Y eso implica también desarrollar esas habilidades cognitivas del autocontrol. Y no vamos a abordarlo hoy, lo reservo para verlo mucho más en detalle y aprovechar este tema en profundidad para ver en las próximas Finanzas con Café cuáles son esas herramientas o esas técnicas que permiten enseñar el autocontrol emocional, el regular las tentaciones, el regular los impulsos, que permiten tomar en consideración también las consecuencias. Entonces vamos a verlo la semana que viene, porque eso va a permitir también entender mejor de dónde vienen muchos consejos financieros. Uno de los consejos financieros que dicen siempre es: haz la cosa con tiempo. Que dicen, bueno, si no te haces las cosas con tiempo, sales deprisa y no te dio tiempo a comer y te da hambre, vas a terminar comprando algo en la calle en lugar de haberlo llevado de tu casa. Entonces vas a comer peor porque compraste algo quizás de comida rápida, pero además de eso vas a gastar más y vas a afectar tu bolsillo porque tuviste que resolver rápidamente en lugar de haber salido con tiempo y organizarte. Entonces, ahí vamos a poder entender el sentido de algunos consejos financieros y entender el por qué también esto, que es algo que tiene mucho que ver con la parte psicológica, influye también en la parte financiera. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.